Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Y nada, estamos encantados de que hayas venido a esta entrevista previa a los encuentros de prevención que solemos hacer cada mes y medio o así. Y nada, ¿estás preparado para la entrevista? Sí, sin problema. Muy bien. Pregunta, Lore. Muy bien. Pues después de 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué crees que se está fallando, Antonio? No creo que se esté fallando en un solo punto, sino como pasa cuando investiga accidentes, son muchas las causas que intervienen. Si tenemos un índice de incidencia como tenemos ahora, o tuvimos en el año 2023, que es el último publicado, de 3.134 trabajadores accidentados con baja en jornada de trabajo por cada 100.000, sigue siendo un número altísimo. No se parece en nada cuando yo empecé a trabajar en estas cosas en un proyecto que se llamaba Plan Nacional de Higiene y Seguridad, que estábamos en 10.000. Pero 3.000 y pico es un índice de incidencia muy alto. Sí. El objetivo siempre se dice objetivo cero. Todos sabemos que eso es un objetivo utópico. Pero el avanzar, o piensas que puedes llegar al objetivo utópico o si no, no avanzas. Y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin duda, y los reglamentos de desarrollo es algo que ayuda a lo de la prevención. ¿Cuál es el problema? Pues que no se ha entendido todavía que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sobre todo las evaluaciones de riesgo no son un fin, sino que son un medio. Y todavía recuerdo yo cuando llegabas a una empresa, preguntabas, ¿me deja ver la evaluación de riesgo? Y solían decir, la tiene el asesor. Pero mire usted, es que esto no es un documento como los boletines o lo que sea de alta del trabajador. Esto es algo activo que tiene que estar en la empresa porque hay que consultarlo. Si nosotros queremos que en la empresa haya prevención, esto es un compromiso de la dirección sin lugar a dudas. La prevención empieza por la dirección de la empresa. Y ese solo, como decía un compañero mío de trabajo, si te quieres dar una buena ducha, lo primero que hay que mojar es la cabeza. Y la cabeza es la dirección. Antonio, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Piensas que iniciativas como esta pueden aportar algo de valor en el sector? Sin lugar a dudas. Vamos a ver, en prevención hay una cosa que hay que hacer y es mantener activado, digamos, el fuego, mantener activas las brasas. Si yo lo que voy haciendo es, hay una curva que se llama de recuerdo de accidente, que es que cuando ocurre un accidente hay un tiempo donde toda la empresa lo ha comentado, todos los trabajadores lo conocen. Pasado un tiempo hay un periodo que se llama de estabilidad, que es que la gente empieza a olvidarlo. Hay nueva gente y luego hay un periodo de bajada, que es que algunos han entrado nuevos y ni lo conocen y otros que lo conocían empiezan a olvidarlo por completo. Ese es el momento de volver a recordar. Y todas estas actividades lo que hacen es recordar eso. Es decir, no dejes de olvidar lo que ha ocurrido. Hay muchas empresas que lo que hacen es, a primera hora de la mañana, por secciones, por talleres, por grupos, se reúnen con su encargado o con el responsable del grupo y comentan las incidencias del día anterior, si ha habido incidencia en materia de prevención de riesgos laborales. Oye, tener en cuenta que fulano le ha saltado una partícula del torno, no olvidéis poneros las gafas. No olvidéis que en esto hay que hacer esto, que en esto hay que hacer lo otro. Y eso es lo que va manteniendo la atención y recordándole a la gente la prevención todos los días, soplar un poquito sobre las ascuas para reavivar la llama. Cuando nos tomamos algún medicamento que viene en forma de jarabe, hay veces que lo sacas con cuidado y te das cuenta que las fases están separadas. Y pone un cartelito, agitar antes de tomar. Los principios activos están, y en prevención los principios están. Lo que hay que hacer es remover aquello para que aquello surta efecto. Y en prevención es exactamente igual. Por eso estas iniciativas creo que son muy importantes. En tu opinión, ¿cómo podemos alcanzar una auténtica cultura preventiva? Vamos a ver, la palabra cultura preventiva es una palabra muy, muy extendida y yo estoy convencido que la cultura se hace aprendiendo y una de las formas de aprender es la educación. No la educación de ser una persona educada, la educación en prevención. En enseñar a hacer o planificar los procesos de trabajo, incluyendo la prevención, pero no como una mochila al lado, sino formando parte del trabajo. Y además, cuando tú enseñas a hacer el procedimiento, convencer a la gente de que eso forma parte de ese trabajo. Si yo lo que tengo que hacer es quitar una bomba para poner otra,
yo no puedo decir, estas son las tareas y estas son las medidas. No, las medidas deben de formar parte de la tarea. Y luego convencerse de que, vamos a ver, no es cuestión de ser más o menos valiente. Yo sí recuerdo, gracias a Dios ha evolucionado, la época de universidad de mi hija, donde en las primeras prácticas de laboratorio yo le decía, llévate estas gafas de seguridad y para trabajar en el laboratorio las pones. Y decía, pero es que allí no las usa nadie, ni siquiera el profesor. Van a decir que si soy una miedosa, que a dónde vas con las gafas. No se las puso. Yo le decía, si te preguntan, dile a lo que se dedica tu padre. Sin embargo, ahora, en todos los laboratorios de las universidades, lo primero que se hace es ponerse las gafas. O sea, nosotros estamos educados en subirnos al coche y sin que nadie nos diga nada, una de las primeras ideas es enganchar el cinturón. Y lo hemos convertido en un hábito, en un movimiento reflejo. Me siento, engancho el cinturón y arranco el coche. Bien, es verdad que en esto ha contribuido mucho la Guardia Civil y la policía con las medidas coercitivas. A lo mejor no hay que llegar a eso en el mundo laboral, pero que desde luego lo que hay que hacer es, sin lugar a dudas, integrarlo. Es decir, oye, para hacer esto, la primera medida, yo recuerdo en el laboratorio, en las prácticas de aquella época mía, te decían, vamos a hacer una práctica y hay que mezclar el sulfúrico y el agua. Bueno, coge el tubo de ensayo. Primero el agua, ¿eh? Siempre primero el agua y luego el sulfúrico, que si no la reacción es muy fuerte y puede salpicar. Bueno, ¿y por qué no decir, para hacer esto, lo primero que hay que hacer es ponerse las gafas o la pantalla, coger el tubo de ensayo, echar el agua, pipetear, es decir, que esa medida preventiva forme parte del proceso. No, cuando vayas a trabajar, no. El proceso empieza por adoptar la medida de prevención y al final uno se acostumbra. Pues la última invitada fue Dolores Rico García y te ha realizado la siguiente pregunta. Vamos a verla y ya me comentas qué te parece, ¿vale? Muy bien. Le preguntaría, además es que va a hablar de investigación de accidentes, madre mía, le preguntaría muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿o qué crees que podemos hacer para que realmente las empresas aprendan, las empresas y las personas de las empresas aprendan de la investigación de los accidentes y cómo podemos mejorar la calidad de las investigaciones que se hacen? Esto también tiene su melón, ¿eh? O sea, le voy a pasar así una patata caliente, pero bueno, pues un poco esas dos cosillas. O sea, las empresas, ¿qué pueden hacer para mejorar su aprendizaje? Porque realmente a veces no se aprende, o no se termina el aprendizaje organizacional, ¿no? En relación a los accidentes y bueno, pues sí, responde tan y tan mal. En primer lugar, lo que hay que entender es que la investigación de accidentes es una técnica preventiva. Sí, hombre, si ha ocurrido, ¿qué vamos a prevenir? Hay una norma UNE, si no me equivoco es la 62740, que habla de análisis de causa raíz. Y lo que te dice, aunque esto ya se puso en marcha, una de las metodologías, primero lo publicó una revista francesa, la revista del Instituto Francés de Investigación de la Prevención, entre los años 70-80. En el año 92 lo puso en marcha el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y es aplicar una metodología, y es no quedarse en las primeras causas inmediatas de por qué ocurre el accidente o la lesión, sino ir a buscar la causa raíz. Porque muchas veces la causa raíz es un tema de organización de empresa, no de falta de medidas, sino que el problema parte de la organización de la empresa. Entonces, si yo hago una buena investigación, si tenemos en cuenta que las causas de un accidente se relacionan entre ellas de forma factorial, si consigo que una sea cero, el resultado es cero. Pero es que hay muchas causas raíz que nos van a aparecer en distintas investigaciones de accidentes, con lo cual, si yo la detecto en una de las investigaciones, aquello me va a evitar los otros accidentes. ¿Quién puede hacer la investigación mejor que nadie? La propia empresa. Porque es la que conoce todo su proceso, es la que está en condiciones de actuar inmediatamente y es la que no está mediatizada por lo que pueda pasar con la inspección de trabajo o lo que pueda pasar con los jueces. Si se investiga si estás en una investigación pensando en yo la quiero hacer bien, pero si la hago bien vaya a ser que el juez o la inspección luego me multe,
A lo mejor lo que digo suena una barbaridad, pero como decía un amigo mío, que era jefe de prevención de una multinacional de la construcción, decía, yo, Antonio, hago 2 investigaciones. La nuestra, buscando hasta el último recóndito donde hemos fallado, y la hago para la administración. Yo siempre decía a la empresa, cuando investigaba accidentes, estaba en activo, decía, vamos a ver, yo entiendo que me quiere usted a mí engañar en algo. Y seguramente me habrán engañado muchas veces. Pero no se engañe usted. Aprenda usted que esto es una técnica para prevenir. Si aquí ha habido un accidente es porque hay algo en nuestro sistema preventivo que ha fallado. En el diseño, en la ejecución, factor humano, factor técnico, pero algo ha fallado. Y lo que interesa es saber lo que es. Y esto de donde mejor se hace es de la empresa, como la prevención, estando convencidos que la investigación de accidentes es una técnica de prevención que da muchísima información. El próximo invitado va a ser Vicente Figueres Fabra, un antiguo conocido tuyo, que creo que me lo has comentado antes. Sí, compañero de trabajo en el Invasat y yo en Murcia. Muy bien. Pues, ¿qué pregunta le quieres hacer? Bueno, pues aprovechando que Vicente es un antiguo compañero, en el Invasat, yo en el Instituto de Seguridad Salvaral de Murcia, aprovecharé las de 2. La primera es que, ¿cuál cree que son las principales dificultades que se encuentran los coordinadores de seguridad y salud en obra de construcción? Pensando que mucha gente de la que participa en la obra y fuera de ella creen que es la persona que tiene que estar a pie de obra permanentemente y vigilando de que aquello se cumpla. Y en segundo lugar, referente a andamio. ¿Considera que sería útil el que una vez montado el andamio, antes de su utilización, a pesar de que existan unos artículos que hablan de montaje, desmontaje y utilización, alguien debiera colocar, una persona responsable, debiera colocar un etiquetado verde donde figure la fecha de autorización y su nombre antes de usar el andamio? Un saludo, Vicente. Pues nada, Antonio, solamente me queda despedirme y decirte que muchísimas gracias por todas las aportaciones que nos has dado y por esta entrevista maravillosa, y seguro que les sirve muchísimo a todos los espectadores que nos van a ver. Pues las gracias a vosotros primero por invitarme a participar, y a pesar de llevar ya, no voy a decir los años que llevo jubilado, pero son muchos, yo sigo creyendo en la prevención y creo que actividades como las que lleva a cabo esta empresa, son muy, muy, muy útiles. El hablar de prevención no es ser, como dice por ahí la gente, un cansino. Es que es algo que no se puede olvidar. Eso es verdad, eso es verdad. Pues nada, muchas gracias, Antonio, y nos vemos pronto. Pues muchas gracias a vosotros.